Así que hoy día vamos a ir a nuestra última sesión que hemos preparado con María Eugenia, con mucho cariño nos hemos preparado, así que ojalá que podamos participar. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Vamos, ahí entró Cristina. Sí, yo sí puedo ver al menos, sí. Ya, la vamos a poner ahí en modo de presentación. Entonces, hoy día vamos a trabajar el tema del acompañamiento y la retroalimentación, ya como mirar este proceso que nosotros como tutores de práctica en los distintos niveles y especialmente ustedes en la práctica final realizan, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que vamos a mostrar unas imágenes. Entonces dice, ¿desde dónde observo las prácticas de nuestro educador en formación? ¿Ya? Entonces vamos a ir mostrando una primera imagen. ¿Ya? Y la segunda imagen. ¿Ya? ¿Desde dónde observo las prácticas de nuestro educador en formación? Entonces, comentemos lo que nos provocan estas imágenes. ¿Qué nos trae estas imágenes? ¿Ya? Pueden tomar la palabra libremente. ¿Qué nos provocan estas imágenes? Violeta. La primera parece como desde el juicio, que como que estoy enjuiciando a la persona. La segunda no la comprendo mucho, ¿Ya? Bien. mucho del todo. Porque Ya. yo pensaría como desde el acompañamiento, ¿cierto? Entonces pensaría como en dos personas acompañándose en un proceso. Ya, súper. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué nos provocan estas imágenes? Bueno, permiso. Sí, yo también digamos, comparto digamos, con la colega que dice que es como, no como un juicio, sino que un evaluador que ve las distintas competencias que tiene el profesor en formación. Y el segundo es el acompañamiento en un progreso sostenido hacia arriba, ¿cierto? Eso sería, digamos, mi apreciación. Súper, muchas Graciela, gracias. el profe ¿Sí? Marco escribió en el chat, ¿ya? Dice desde el reproche la primera. Bien. Y bien. al parecer sigue escribiendo, profe, ¿o no? O ya, eso nomás, ya, gracias, profe. Ya, súper, Marco, muchas gracias. Bueno, quisimos empezar con esto de las imágenes, ¿cierto?, que nos provocan, porque justamente tiene que ver con esta pregunta, ¿desde dónde observo las prácticas, ¿cierto?, de nuestro educador y educadora en formación? ¿Ya? Espérenme un poquito. Ahí está, ya. Entonces, trajimos aquí este esquema, ¿cierto?, que nos habla, ¿cierto?, en primer lugar, como de los distintos observadores que podemos ser mirando una práctica o en nuestra vida cotidiana o en nuestro liderazgo en distintas organizaciones, que una tiene que ver con el enfoque único, ¿ya? Que como dice ahí la acción, es imponer, ¿cierto? Prima mi visión, quiero convencer al otro de mi visión y quiero que también acepten, ¿cierto?, los demás lo que yo traigo o lo que yo quiero proponer finalmente, ¿ya? Pero también está el enfoque múltiple, ya que en el fondo es bien interesante este enfoque porque en el fondo cómo escucho, cómo observo, cómo indago, pero también cómo propongo, ¿ya? Y también este enfoque múltiple, ¿cierto?, pretende recoger, ¿cierto?, como distintos puntos de vista para abrir posibilidades. Si pudiéramos mencionarlo desde el proceso de práctica, como abrir
como distintas posibilidades de mejoramiento, de construir también una visión en conjunto, ¿ya? Entonces, aquí uno podría decir, ¿qué enfoque, cierto, requerimos para acompañar las prácticas de nuestros educadores y educadoras en formación? Así que bien breve, a ver si los podemos escuchar. ¿Qué enfoque requerimos? Olga, parece que quieres decir algo, está con micrófono apagado. Sí, es que estoy sin, no me aparece la manito para levantar desde el celu, parece. Yeah. Pero claro, o sea, para mí, al menos desde mi punto de vista, la opción B es de todas formas, como nosotros, al menos estamos llevando a cabo este proceso, el comprender, compartir con los chicos, con los educadores en formación, porque sinceramente yo creo que es muy difícil el profesor que pudiese decir, yo tengo la verdad y yo les voy a enseñar cómo dar la clase perfecta todo el semestre. Yo creo que sería bastante, no sé, bastante difícil que tal vez algún docente pudiese imponer y esta es la forma en la que ustedes, como la verdad absoluta. Yo creo que nos acercamos más al enfoque B, a la opción B, al enfoque múltiple. Y la pregunta, ya, si pudiéramos en el fondo compartir, ¿cierto?, la opción B, uno podría preguntarse, ¿y en algunos casos será necesario la opción A en el acompañamiento de las prácticas? ¿Qué pasa con esto? ¿En algunos momentos será necesario el enfoque A? Como esto de dirigir un poco más. Graciela, el profe Marco dice que sí. Ya. Que él dice que sí. Ahora no sé, parece que no puede hablar mucho. Hablar. Dale, profe, ya, su micrófono. Ya. No, claro, depende del proceso en el que estés trabajando, depende del grupo, porque a veces uno como tutor tiene más de un estudiante en tutoría, no solo un estudiante, y es evidente que hay que llevar cierto entrenamiento en algunos temas, en algunos puntos, y por cierto hay espacios que son más directivos y que son necesarios, sobre todo aspectos procedimentales, o sobre todo ahora que estamos, cierto, en el retorno después estamos en el post-confinamiento, donde hay varios procesos que no necesariamente se dieron en la formación previa, y hay varios aspectos motivacionales, aspectos que tienen que ver con formación básica, aspectos mal llamados a veces competencias blandas, que son necesarios de articular y exigir. Y en ese sentido hay que fijar esos aspectos para luego operar con otros elementos, usando algunos otros enfoques o algunas otras modalidades. No es necesario señalar que hay un solo momento o un solo enfoque o un solo alineamiento. Depende del momento y nosotros tenemos que ser capaces de saber qué aspecto y cómo hacemos esas bajadas con los grupos o con los equipos humanos con los que nos corresponde hacernos cargo. Eso quería decir. Gracias, Marco. Creo que Violeta parece que sí, Violeta. Sí, gracias. Yo iba a decir es que la palabra imponer es muy fuerte, encuentro yo. Creo que eso es lo que choca, porque como que no siento que estemos en tiempo de imponer nada. Quizás guiar de manera lo más directa que se pueda, pero con la sutileza de mostrar el camino, ¿sí? Mostrar por qué esto que estás haciendo no es lo adecuado versus esto otro que te estamos proponiendo que hagas. Perdón. Entonces, estoy muy de acuerdo con Marco, pero como que esa palabra quizás es la que choca y por eso uno no se va como por esa opción. Sí, bien. A ver, yo creo que en el fondo es interesante mirar estos dos enfoques porque en definitiva, ¿cierto? Yo creo que va a depender, primero preguntarnos desde dónde observamos, qué es lo que habitualmente hacemos en las prácticas. Pero obviamente hay situaciones que nos vamos a mover. Graciela, un momentito, dice que hay gente solicitando entrar a esta reunión, no sé, Alejandra, si tú lo ves, yo no lo veo.
No hay Yo no veo a nadie. nadie solicitando entrar, No, Doris. yo tampoco. En todo caso, Alejandra está dedicada a eso y ella nos está ayudando en ese aspecto. Sí, Así que sí. tranquilo. No hay ¿ya? nadie. Ya. Ok, ya, entonces, obviamente, yo diría que nos vamos a mover según el contexto, la situación, en un enfoque único, pero también el enfoque múltiple tiene que estar presente, ¿no? Y yo creo que lo interesante, un poco lo decía Violeta, o sea, cómo conducir, cómo guiar en este camino, cómo nos damos cuenta del observador que yo como formador de formadores tengo respecto a lo que yo estoy observando de mis estudiantes, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente. Ya. Entonces, viendo toda esta primera parte que tiene que ver con el observador, el enfoque, ¿qué capacidades debiera tener el tutor que acompaña la práctica? Si pudiéramos pensar en estas capacidades, habilidades que de algún modo debiéramos tener para acompañar las prácticas. Obviamente, ¿cierto? Está como en los conocimientos, pero si pudiéramos hablar del otro tipo de habilidades que se requieren para este acompañamiento en la práctica. ¿Qué podemos decir ahí? Lluvia de ideas. Empatía. Ya, súper. Oh, estamos en silencio. Escucha activa, Ya. liderazgo, tiempo. Algo muy importante, porque este acompañamiento no puede ser a la rápida en 5 minutos porque no tengo tiempo para atender. Súper, Cristina, gracias. ¿Quién más? En el chat, Violeta comparte capacidad de empatizar, de observar, de no juzgar y paciencia. Y paciencia, súper, súper. Ya. Comunicación efectiva. Comunicación efectiva, súper, súper. Entonces, aquí tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que recopilamos de la literatura. Obviamente está la escucha activa, ¿ya? Que en el fondo es disponerse, ¿cierto?, a escuchar a un otro, esta capacidad de empatía, ¿cierto?, de ponerse en el lugar del otro, esta capacidad también que lo vamos a ver de generar buenas preguntas, ¿ya? En términos como de interrogar la práctica. Obviamente la comunicación efectiva, rescatar lo positivo siempre, problematizar sobre la realidad, y aparece la confianza como un elemento importante. O sea, el acompañamiento debe generar un espacio de confianza entre el educador en formación y el tutor de práctica final. Quisimos dejar esta lámina porque aquí hablan como de las competencias del tutor, ¿ya? Que fijan altos niveles de logro, ¿cierto?, que van orientando a los equipos, a los educadores en formación. Aquí hay un elemento bien interesante que tiene que ver con el conocimiento del educador en formación, ¿no? En algún momento nosotros en la Coordinación General de Práctica hemos hablado, ¿cierto?, que ojalá que el tutor de práctica final haya pasado o por las prácticas iniciales o intermedias, ¿ya? Pero aquí enfatiza lo importante que es el conocimiento del educador en formación, ¿cierto?, de sus debilidades, pero también de sus capacidades y recursos, ¿cierto?, que coloca en juego para resolver, por ejemplo, situaciones conflictivas. Pero también recursos relacionales, y nuevamente aparece el tema del empatizar, ¿cierto?, y que sean honestos los tutores de práctica final, en términos, ¿cierto?, esto de empatizar, pero en términos también de ser claro
con lo que yo estoy proponiendo, estoy mirando y estoy en conjunto con él construyendo, ¿cierto?, para la mejora de la práctica, ¿ya? Y en esta lámina, que ya la habíamos visto, nos pareció interesante esta cita porque de algún modo, ¿cierto?, hace énfasis en la importancia del rol del tutor de la práctica, ¿ya? Porque por un lado, ¿cierto?, debiera tener un conocimiento de la formación, ¿cierto?, en este caso de cada una de las carreras, de los perfiles de egreso, del plan de formación, de los fundamentos también que están en los planes formativos, ¿ya? En el modelo educativo, ¿cierto?, que tiene la universidad, pero también las políticas educativas, ¿cierto?, y todo lo que implica la formación inicial docente. Entonces, esta cita habla de que finalmente el tutor de la práctica final es el último eslabón de esta cadena formativa en esta trayectoria, ¿cierto?, que están vivenciando nuestros y nuestras educadoras en formación, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a compartir rápidamente, ¿cierto?, esta imagen, ¿no?, que habla por sí sola de lo importante que es el acompañamiento, ¿ya? Y aquí algunas definiciones, ¿cierto? Hablan algunos autores de dispositivo de apoyo, ¿cierto?, para que el educador o educadora en formación pueda alcanzar los objetivos, ¿cierto?, y finalmente construir aquellas competencias que son propias de la profesión, ¿ya? Pero también hay autores que plantean específicamente Planella, que dice que es un proceso para compartir con otros o con otros también para alcanzar una meta y conseguirla conjuntamente. Y esta última definición, porque yo creo que también trae algo, yo diría también como afectivo, también en el acompañamiento, que busca también caminar juntos, ¿cierto? Cómo vamos construyendo un diálogo horizontal, permanente, y eso implica una cierta habilidad para generar conversaciones, construir confianza mutua. Y en general estos desafíos, ¿cierto?, como de algún modo son compartidos, desafíos profesionales, educativos, que puedan ser significativos. Y de algún modo lo que se propicia es el crecimiento profesional, pero también el emocional. O sea, aquí está presente también este acompañamiento, si ustedes quieren, socioafectivo para alcanzar esta meta, ¿ya? Y dentro de lo que revisamos con María Eugenia, podemos visualizar como estas fases, ¿no?, en términos de lo que es el acompañamiento. La observación de la clase, ¿ya?, el recoger evidencia, la indagación dialógica, la retroalimentación y los acuerdos para el mejoramiento. Y aquí yo le doy la palabra a mi compañera. María Eugenia. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de... No, espérate, creo que tú querías decir algo respecto de la indagación dialógica, lo querías decir tú, pero yo quiero leer... Yo quiero compartir lo que había dicho la profe Violeta. Dice, uno inicia conversando con un estudiante y termina hablando con un colega. Ese es efectivamente. Bueno, para continuar, y vamos a terminar con esta parte de lo que es el acompañamiento propiamente tal, esta indagación sobre las distintas partes de este proceso tiene que ver también con las preguntas que se generan, ya sea del tutor hacia el practicante como del practicante hacia el tutor, las respuestas, y cómo eso finalmente se va conformando en una construcción de conocimiento que aporta en ambos sentidos, ¿verdad? Que debe ser sobre todo, y creo que esto lo hemos repetido, lo hemos conversado, estamos de acuerdo y lo hemos hablado a lo largo de estos talleres que hemos tenido, las reuniones y todo, el respeto mutuo, el aprendizaje colectivo, incluso cuando estamos en esos momentos de que no estamos con el individuo, sino estamos con el grupo, como decía bien el profesor Marco Antonio, que no siempre estamos con un solo
practicante, a veces tenemos un grupo, pero en ambas instancias deben se debe generar tenemos que tratar, porque uno dice se debe, pero alguien dice, bueno, pero ¿cómo? Es generar ese ambiente de confianza, un ambiente grato, que propicie luego las otras partes que vienen en los procesos de retroalimentación que quizás puedan ser un poco más difíciles de abordar. La próxima lámina, por favor, Graciela. O si me la dejas a mí, yo... No, tú mejor. Ahí está. Eso, ahí está. Entonces, en términos de definiciones, porque claramente como buenos profes nos gusta la parte de la literatura, la definición, el autor, también quisimos compartir con ustedes algunas definiciones que hablan de lo importante que es el proceso como un proceso continuo, ¿verdad? Como pueden ver acá en los, no sé si yo tengo el uso de pointer o no, porque yo lo estoy haciendo con estos autores en 2008, que tienen que ver con los beneficios de ese proceso continuo, que a la vez está relacionado con otro término que vamos a ver ahora en detalle, que se llama el feed up o el feed forward. Nosotros sabemos que la palabra retroalimentación es muy común en inglés como feedback, y además muchas veces en español se dice el feedback, ¿verdad? Sin embargo, ese proceso de retroalimentación es un proceso mucho más completo que tiene distintas partes. Tiene una primera parte que corresponde al feed up, que es el alimentar. Cuando yo alimento y digo, ¿por qué estamos haciendo eso? Donde yo sitúo de qué manera lo vamos a hacer, cuál es el objetivo final. Ahí hay un alimentar un proceso que tiene que ver el por qué estamos haciendo ese proceso. Luego viene el proceso de retroalimentación propiamente tal, donde yo me enfoco en exactamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahí es el cómo lo hacemos. Nos enfocamos entonces en este para modificar quizás un resultado futuro, como plantean Molloy, Borrell, Carrier y Epstein del 2015, y para ver cómo voy marcando pasos hacia ese desempeño final que debe ser observable tanto por el tutor, como el profesor guía, como también por el estudiante, el practicante, el profesor en formación en su camino, ¿verdad? Yo estoy más acostumbrada a decir profesor en formación, la Graciela dice más educador, pero están los dos igual de correctos. Entonces, y finalmente viene ese feed forward que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Que tiene que ver con establecer resultados. Entonces, esos tres momentos son momentos claves dentro del proceso de retroalimentación. No solamente el momento de cuando estamos marcando el cómo tenemos que hacer las cosas que visitamos y se genera ese espacio. También tiene que ver, es un momento donde se supone que el profesor en formación deba entender qué se espera de él, ¿verdad? ¿Cuáles son los estándares a los cuales él deba arribar, llegar? Con cuáles está marcado su entorno, sus pares, ¿verdad? Porque son estándares que son comunes, y tienen que ver con el desempeño de él en su trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, la próxima lámina, por favor, Graciela. Aquí está. Desde el mundo corporativo, hay una creencia, se generó hace un tiempo, y digo del mundo corporativo porque no está consignado a un solo autor, esta idea de el sándwich de halagos, ¿verdad? Donde decía que en ese sándwich de halagos debería haber un componente siempre donde yo halagaba a la persona que había hecho la actividad. En este caso, halagábamos al profesor. Luego tenía que venir un momento de crítica, donde yo criticaba los aspectos que yo considero negativos, ¿verdad? Y de hecho, hasta incluso he encontrado estos conceptos con la palabra negativo. Aquí es donde te tengo que decir lo malo, ¿verdad? Y luego decía este otro concepto que es también un halago. Pero finalmente, todo este accionar es punitivo. Porque cuando yo digo me comí un sándwich de jamón y queso, yo nunca digo me comí un sándwich de pan, jamón y queso y pan, digo de jamón y queso. Porque esta parte crítica, esta parte negativa, era la que se quedaba en mi cerebro. ¿Ya? Entonces aquí, la próxima lámina, por favor, Graciela. Y aquí es donde para esto era la galletita. ¿Ya? Entonces ahora, cada uno con su galleta, ya con su galleta, fíjense que la profe Violeta dijo, pucha, yo no pude conseguir una Tritón, pero tengo otra. Sin embargo, la profe Violeta entendió que la galleta tenía que ser similar, ¿verdad? Y trajo una con un relleno. Adelante, profe, diga nomás que quería compartir algo. ¿No? Ah, no, ya. Entonces, esta galleta uno o se las come así entera, o alguno de ustedes las abre y se come lo del medio. ¿No?
Ahí está. Bueno, finalmente, la galleta que se la pueden comer ahora mientras yo hablo, como te la comas, va a tener los mismos componentes, ¿ya? Y esta galleta, que ustedes saben como yo soy profe de inglés, claramente tengo que meter inglés en la cuestión. Esto viene ¿cómo se dice galleta en inglés? Todos lo saben, todos lo saben. Yo estoy segura que lo saben. Cookies. Cookie, pues, y la cookie chilena, ¿de dónde viene? De cookie. Very good. Muy bien, profe. Oye, entonces, esta cookie tiene, en inglés, la palabra cookie comienza con C, ¿verdad? Y en español, yo quiero que ustedes asocien ese discurso y cómo organizar ese discurso en el momento de retroalimentar con una galleta. Es decir, siempre va a ser bueno. Todas las partes de la galleta son ricas, ¿verdad? No hay ninguna parte mala en esta galleta. Todas son ricas. Da lo mismo como me la coma. Así es como tiene que estar organizado el discurso en la retroalimentación. Debe comenzar con un cumplido. Qué bueno que tenías la clase preparada, llegaste antes, tuviste súper buen uso de la pizarra, me encantó cómo hiciste tal cosa. Y luego viene la parte del comentario. A mí me parece que cuando tú corriges, podrías tener más cuidado y quizás utilizar una palabra que no fuese tan negativa. Ten cuidado con el uso de la voz, baja la voz en vez de gritar. Acércate al estudiante que está con una situación disruptiva. Puedes utilizar, entonces uno ahí, esa es una área donde uno como tutor puede ver y decir, ok, aquí en esta área hay un componente al cual yo le tengo que prestar mucha atención, porque hay que, de alguna forma, hay que llevar, como decía la profesora al principio, la profesora Violeta, hay que tratar que ese estudiante modifique, ese profesor en práctica modifique esa manera de actuar, porque a lo mejor está haciendo que le está jugando en contra, ¿verdad? Como por ejemplo un grito. Oye, te dije que te sentaras. Mejor evitar ese tipo Entonces, en esa área del comentario es donde el tutor organiza la cantidad de comentarios que tenga que hacer para luego tomarse de aquello y llegar finalmente a la parte que viene después, que vamos a hablar en un ratito más, que tiene que ver con el establecer ciertos objetivos, ¿verdad? Tiene que haber una coherencia con aquel comentario que yo hice en algún momento y cómo ese comentario fue modificando a medida que fue pasando. En la primera visita tuvimos un problema X, ¿verdad? Y lo pudimos ir modificando con este diálogo respetuoso, bien como decía la profe, no se puede imponer, así es como tienes que hacer las cosas, pero sí se puede tener un diálogo convincente basado en la literatura, basado en la experiencia, lo que dicen profesores, etcétera, etcétera, ¿verdad? No podemos descartar el conocimiento humano que existe en nuestra área y dejarlo como que todo lo antiguo es malo, sino que a veces todos esos consejos que nos daba la abuelita son los que nos sirven. Pero bueno, y termina este proceso de retroalimentación en el cumplido de nuevo. Y finalmente, ¿por qué es bueno cerrar con el cumplido? Porque yo en ese momento, el nivel de autoestima de un profesor, cuando yo empiezo con un cumplido, agrego un comentario de manera constructiva, de manera oportuna, ¿verdad? Y de una manera cuidadosa, yo dejo la posibilidad para que ese profesor en formación tenga muy claro cuál es el aspecto a modificar y cuáles son los que tiene que mantener. Entonces yo cierro diciendo, oye, te felicito porque tuviste excelente uso del tiempo, te felicito porque fuiste capaz de despedir, te felicito porque fuiste capaz de terminar la clase en el momento apropiado, no fue como típico, tocó el timbre, se acabó la clase, sino que tú cerraste la clase, eso lo tienes que mantener. Entonces, esa estructura del discurso es la que finalmente debe mantenerse en el proceso. Así que no se les va a olvidar entonces la galleta cookie, cumplido, comentario, cumplido, ¿ya? Entonces, si alguien quiere de flores y regulación, claro, por supuesto, como dice, galleta y regulación. Galleta y regulación, efectivamente. Muchas gracias. La próxima, Graciela, por favor. Claro, entonces acá tenemos digamos que esto es como una visualización de todo el proceso que comprende lo que yo les comentaba antes, ese iniciar o esa parte inicial que tiene que ver el dónde estamos y por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Donde vemos qué es lo que debemos lograr al final del camino, cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que hay que desarrollar,
y donde me manifiesto en términos de recoger las evidencias que me van a ayudar en este proceso para ir reflejando también, tener evidencia del progreso de este proceso. Luego viene la indagación reflexiva, que es el momento propiamente tal de la retroalimentación. Acuérdense de esto de alimentar, retroalimentar y luego alimentar para el futuro, ¿verdad? Feed forward. Entonces, donde hay una interacción entre el tutor y educador de información que va a generar muchos momentos de cuestionamientos donde el tutor va a quizás a través de una pregunta ayudar a ese practicante a llegar a una reflexión que le permita modificar una mala práctica, por ejemplo, ¿verdad? Una mala práctica que tiene que ver con la forma en que uno percibió, la forma que uno vio a los profesores en algún momento y repite ciertas prácticas pensando que funcionan siempre, o algunas actitudes que tienen que ver con el profesor guía que tiene en el colegio. Hablábamos con Graciela cuando estábamos acá, lo difícil que es cuando uno dice, vamos, ¿qué te parece si hacemos esto? Sin embargo, el profesor guía está haciendo las cosas de otra manera. Entonces hay un conflicto ahí constante. En esa indagación, en ese proceso, es un proceso de mucha riqueza y de fijar para el futuro acuerdos. Y finalmente, cuando termina el proceso, es cuáles son los aspectos a mejorar a través de esa reflexión, a través de esa indagación que existió anteriormente, para en un futuro poder establecer, ¿cierto? Entonces, ¿te parece si la próxima vez, cuando trates de hacer esto, trates de hacer lo otro, vayas a hacer esto, etcétera, podríamos ver si esto funciona? ¿Podrías tratar de esto? ¿Crees tú? Porque también hay un proceso que tiene que ver con la reflexión, no mediante la pregunta que yo hago, sino ¿y qué crees tú de cómo fue la clase? ¿Me puedes decir, quedaste contento? ¿Quedaste contenta? ¿Hay algo que tú crees que pudieses mejorar? Porque siempre hay tres clases, ¿verdad? La que uno planifica, la que uno dicta y la que uno quiso haber dictado. Entonces, yo creo que esa percepción, cuando uno va con las expectativas muy altas que tiene en su cerebro una clase que preparó con cariño, ¿verdad? Que preparó con tiempo, con mucha dedicación, y llega a la clase y el practicante dice, pero ni siquiera me miraron, ni siquiera respondieron, no les gustó esto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también tiene que ver con saber leer el contexto, leer esos momentos para fijar objetivos muy claros para el futuro. Adelante, Graciela, la próxima. Ya. Finalmente no, si todavía nos falta un ratito. Aquí tenemos distintos tipos de retroalimentación, ¿verdad? Y yo les vamos a dar como unos 2 o 3 minutitos mirando el reloj para que ustedes puedan ver, puedan leer estas descripciones y decir cuál de estos tipos creen ustedes que son las que ustedes utilizan. ¿Existen varios tipos a la vez? ¿Solamente tengo uno? Porque claramente cuando uno dice premio y castigo, inmediatamente yo creo que todos vamos a decir no, pero a lo mejor sí, no sé. Así que los vamos a dejar un ratito, que ustedes puedan leer en calma, y después les vamos a preguntar entonces con cuál ustedes se identifican, cuál es su opinión al respecto, ¿ya? Así que unos 2 o 3 minutitos para leer.
¿Les parece ya si podemos comenzar a compartir alguna idea, una reflexión, algo con lo cual sintonizan? Yo apuesto que el profe Marco quiere decir algo. Jajaja. Sí, estaba escribiendo ahí Ya. que en general, incluso en una misma reunión, se pueden usar los 4 tipos. No es una cuestión monotemática que uno diga yo me voy a plantar en el trabajo con un puro tipo de retroalimentación. Depende de lo que ocurra, depende de lo que se esté negociando, depende de lo que esté interactuando. Y tú puedes observar una clase o acompañar una clase y en el proceso de retroalimentación puedes pasar perfectamente por los 4 tipos en distintos aspectos. Oye, esto lo hiciste súper bien, insiste con esto, o lo habíamos conversado la vez pasada y lo hiciste muy bien, reforzar el aspecto positivo, negativo, aprobar o desaprobar, oye, mira, esto ya lo habíamos conversado y no funcionó, o especificar el logro, oye, esto ya habíamos acordado que lo mejoraba y lo hiciste muy bien. Y por cierto, la descriptiva en términos de cómo fue construyendo el aprendizaje y si hay conciencia de eso y cómo se da. Por lo tanto, yo más que pensar en una sola, son las posibilidades y en una misma retroalimentación tú te puedes encontrar con distintas piezas, con un mismo estudiante en una clase de 1 hora o en un bloque completo. O sea, yo no me encasillaría en un modelo, sino que saber que hay recursos distintos para situaciones distintas y hay modos más pertinentes para tal o cual proceso de negociación con él o la practicante. Sí, totalmente de acuerdo con usted, profe. Yo no sé si hay alguien que quisiera compartir quizás algún momento donde, yo recuerdo 2 o 3, donde hubo que, por ejemplo, el tipo A, este de premio castigo, donde hubo que quizás recalcar algo. Yo resueno mucho con esto que dice, es utilizado cuando las normas que fueron establecidas son consideradas como infringidas. Es decir, cuando ya habíamos, con lo que decía el profe, cuando habíamos acordado algo, ya por todas las razones conocidas, y sin embargo ese comportamiento persiste. Entonces, tiene que ver también con ir formando esa identidad profesional que no siento que se defina, opino, no siento que se defina muy claramente en el proceso de práctica, sino que comienza a partir de haber reflexionado sobre el proceso y cuando ya voy casi titulado, caminando hacia otro lado. Claro, exactamente, efectivamente, en un mismo lugar se pueden dar. ¿Hay alguien más que quisiera compartir una reflexión, algún ejemplo, algún momento en que puede de alguna manera con algún practicante, algún resultado? Se quieren comer otra galleta, parece. Eso pasa. Ya, no se preocupen, no se preocupen. La idea de estos talleres es que sean agradables, que disfrutemos, que conversemos, que reflexionemos y no sea un momento difícil, ¿verdad? Ya, Graciela, la próxima lámina, por favor. No, ahí está. Ahí está. Entonces, finalmente, a modo de recapitular esta parte en particular, el ambiente, esa generación del ambiente de cordialidad y respeto, que yo creo que fue reforzado mucho en época de pandemia. Recuerdo que nosotros incluso establecimos que nuestra reunión debía tener 3 grandes momentos, ¿verdad? Y ese primer momento tenía que ver con el saludo, cómo estás, qué está pasando, cómo te has sentido, qué ha sucedido esta semana, etcétera. Y que eso fue muy bien valorado y mencionado, yo creo que en todas las instancias que yo recuerdo, a nivel de departamento, en coordinación, en encuesta, sobre la importancia de saber cómo está el otro, ¿verdad? Me parece que también es bueno recordar la idea de esta que es del proceso continuo, ¿verdad? Que es un proceso que no solamente debe ser continuo y oportuno. No sirve que yo realice, por ejemplo, un acompañamiento al aula y luego ese proceso de retroalimentación ocurra 2 o 3 semanas después. Ojalá fuese lo más cercano al momento. A eso se refiere con retroalimentación oportuna, ¿verdad? Es igual que la evaluación. Si yo hago una evaluación y llega 3 meses después la respuesta, de verdad va a tener poco carácter formativo. Me parece importante establecer también cuál va a ser el foco de la retroalimentación, que se quede claro que van a establecer metas y objetivos finales a cumplir.
Por supuesto, la generación de evidencia, yo creo que esta es una de las áreas más difíciles de lograr, que es la evidencia, ¿no? El acta, escríbelo, deja una constatación de lo que se dijo. Somos de repente muy buenos para hablar y no tanto para escribir. Yo, personalmente, me cuesta mucho esta parte final de poder. Soy más buena para hablar, parece, que para escribir, entonces me cuesta constatar, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero siento que es importante que y me alegro mucho que el modelo y este piloto que hemos estado trabajando nos ayude de cierta manera a obligarnos a dejar ciertas constancias, porque esas evidencias son las que después van a servir para organizar el próximo proceso y para ver nuestro propio rol como tutores y cómo nosotros también quizás modificamos alguna conducta o algún comportamiento o alguna manera de ver esa práctica pedagógica. Yo creo que uno nunca deja de cuestionarse las cosas, a veces somos un poquito castigadores con nosotros mismos, ¿verdad? Pero siento que es importante esa reflexión. Y recordar que siempre tiene que ser constructiva. Ojalá palabras como no deberías o palabras como esto está muy mal, esto es súper negativo, ojalá que ese tipo de construcción no esté dentro de ese discurso, que siempre sea con carácter constructivo y formativo. Muchas gracias. Estamos yendo súper bien muy ordenaditas con el horario. Entonces, luego de esa retroalimentación, para terminar, el postre, diría yo, tiene que ser cuáles son los acuerdos que vamos a establecer y vamos a dejar fijo para ese final. ¿Qué es lo que se puede lograr a través de la retroalimentación y el acompañamiento? ¿Cuáles son los plazos? La próxima clase, dentro de 3 clases, al final el proceso, etcétera. Ser muy concreto y quizás concreto y específico, y no querer abordar muchos, porque yo creo que hay muchas cosas que también tienen que ver con la propia práctica y se van aprendiendo en el camino, ¿verdad? Con los mismos golpes que uno se da como profesor o profesora, se aprenden muchas cosas, pero sí ser muy concreto en lo que se debe lograr, sobre todo pensando en el modelo educativo, sobre todo pensando en las competencias que hay que desarrollar. Y dentro de esta consideración de estos objetivos y acotar los plazos de manera bien específica, tiene que también existir el aquello de desafiar al profesor en formación. ¿Has alguna vez pensado que pudieses hacer esto de esta manera? O sea, tiene que también un desafío para que no se quede con, ¿verdad? Y vuelvo atrás a lo que había dicho Graciela en algún momento sobre la importancia de que esto que dice la literatura, que es bueno que un tutor haya sido profesor del practicante, por algunas razones, ¿verdad? Se genera la confianza, etcétera, pero también es bueno que a lo mejor no lo conozca y llega con una mirada objetiva, entonces no tiene un perjuicio sobre el estudiante. Como no lo conoce, no sabe si fue un estudiante estrella y le va a perdonar todo, o si fue un estudiante que tuvo problemas y va a estar apto para ver esa observación de un modo más objetivo, ¿verdad? Entonces, quizás a lo mejor hay que considerar, porque no creo que esté muy clara la definición sobre, como alguien decía al principio, creo que nadie tiene la verdad, nadie puede decir de esta manera hay que hacerlo o esta es la manera mejor. Entonces, sí desafiar de acuerdo a las capacidades que tienes y las posibilidades que tenga también. Muchas gracias. Entonces, nosotros queremos terminar esta parte del taller. En primer lugar, queremos saber si alguien quiere comentar algo al respecto, porque esta va a ser la pregunta que vamos a dejar para la evaluación de este taller. Entonces, esa pregunta, que es ¿qué tipo de enfoque descubro que uso habitualmente para retroalimentar la práctica? Y ojalá puedan argumentar. Pero nos gustaría terminar con que ustedes quizás pudiesen compartir, para que esto no quede en el compartir individualmente, sino que a modo de sugerencia, lo que me ha funcionado, lo que yo he visto, lo que yo he hecho. Aquí hay profes con mucha experiencia, con muchos años haciendo retroalimentación, y que quizás sería bueno compartir las buenas prácticas que tenemos en este equipo. No sé si alguien quiere comenzar. La Cristina, por ejemplo. Mira, tú salí al azar. Así con la X marcaca. Palo blanco. Sí. Mira, pensaba respecto a, claro, lo que uno realiza habitualmente. Tal como decía Marco Antonio, claro, yo creo que no necesariamente uno se encasilla dentro de algún modelo, sino que dependiendo de la situación,
dependiendo del profesor en formación a quien uno también le está haciendo la retroalimentación, eso hace variar mucho el estilo, por más que a lo mejor a uno le guste una forma de retroalimentar, con algunos resulta de una forma y con otros de otra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que es muy potente la habilidad que podemos generar nosotros como tutores de práctica respecto a la generación de buenas preguntas, para que justamente la retroalimentación no se convierta en una lógica donde el profe especialista, el más experto, que en este caso somos nosotros, le damos todo en bandeja a este profesor novato, ¿cierto?, que está iniciando su proceso docente en espacio educativo, sino que justamente tengamos la habilidad para generar preguntas para que sea él mismo, ella misma, quien logre darse cuenta de su propia fortaleza, de sus debilidades, aspectos por mejorar, cómo lo haría de otra forma, e incluso, y nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, aquí que también están mis compañeros del curso de práctica 4 en historia, que es el curso previo a la práctica final, donde nosotros también podríamos decir, hicimos una suerte de pilotaje respecto a ir cimentando el camino respecto a este modelo nuevo de la práctica. Y en esta práctica 4 nosotros probamos varias cosas y una de las cosas en las que nos hemos dado cuenta es que nuestros estudiantes que ya están en cuarto año y el otro año van a la práctica profesional, no se hacen preguntas respecto a su práctica, ya a su ejercicio práctico. No se cuestionan nada, no se preguntan nada. Entonces ahí uno tiene que hacer ese trabajo para que ellos aprendan a hacerse preguntas, porque parece ser que ellos tienen su experiencia y se limitan a describirla, pero no se cuestionan nada. Entonces, como que lo que hago mal, sí lo relatan, hago mal esto, pero no hay ningún proceso de reflexión detrás, no se hacen preguntas. Entonces, me deja varias reflexiones el taller de hoy día y me gustó mucho cómo estuvo enfocado, cómo estuvo planteado, súper concreto, así que felicitaciones a ustedes que organizaron esto. Gracias, Cristina. Me parece fundamental lo que plantea en términos de las preguntas. En el área, yo voy a hacer una pequeña comentario. En el área de inglés nosotros nos encontramos con una dificultad para hacer preguntas, déjame explicar bien, para estructurar la pregunta como se debe estructurar una pregunta en inglés, ¿verdad? Cuándo va el verbo, etc. Entonces, la literatura dice que es porque los estudiantes no están acostumbrados a hacer preguntas, más bien a responderlas. Entonces también tiene que ver con esto, porque me parece vital lo que tú señalas de no les demos todo en bandeja y que ellos también, que esa pregunta lleve a la reflexión para que pueda, ojalá, cuestionarse de alguna manera, ¿verdad? Así que súper bien. Muchas gracias, Cristina, por compartir eso. A mí me parece también muy interesante porque no solamente tenemos que hacer preguntas que le hagan sentido, porque en el fondo la pregunta tiene que ver con una reflexión que hay en el trasfondo de sus acciones en la práctica, ¿no? Creencias, imaginarios, teorías que están ahí presentes, ¿no? Y las preguntas ayudan en eso. Pero también hay como una de vuelta a nosotros. ¿Qué tipo de preguntas hacemos? ¿Cómo no, de algún modo, realizamos preguntas que efectivamente motiven la reflexión? Entonces yo creo que también es una vuelta también para nosotros como formadores de formadores, ¿no? En este acompañamiento de la práctica. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Graciela, en el chat parece que era Violeta, la profe Violeta, que había dicho que quería que compartieran, o la profe Patricia, que compartieran esta lámina. No me acuerdo quién fue. Profe, adelante. Sí, ya lo pusieron. Ya. Ahí está. Para poder responder la pregunta. Adelante, profe. Muchas gracias. Yo pensé que quería compartir algo ahora, alguna reflexión. Bueno, si quieren. Es que, después la tiene que mandar por escrito, pero ahora la puede compartir, profe. Bueno, ya. Igual me pasa lo mismo que el profesor Marco. Yo creo que ninguno de los que estamos acá no podría decir lo contrario.
¿ya? Pero a veces me cuesta, cuando ustedes hablan, salirme del rol de yo profesora colegio, yo profesora tutora. Entonces digo, sí, yo el tipo A lo uso bastante, porque en estos momentos tiene que ser así la cosa. Pero en el rol profesora tutora, yo creo que me inclino por el tipo C, preferentemente, ahí estoy, dialogando, y bueno, entregando la información tal cual como lo dice ahí, y en ese sentido, siempre me enfoco, porque no sé por qué en realidad, pero me enfoco en las cosas que hace bien, ¿ya? Y curiosamente ellos siempre se enfocan en las cosas que hacen mal. Tal cual. Entonces, como yo como yo estoy tratando de sacar lo positivo, ellos después ellos me retroalimentan con lo que vieron negativo. Entonces se produce una interacción bastante buena en ese sentido, y ahí conjugamos entonces con el tipo C. Eso. Súper, gracias, profe. Ya tiene casi lista la tarea. Claro. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, ¿se puede? Sí. Sí, Jorge. profe. Sí, yo creo que uno también responde un poco a la formación que ha tenido. Entonces, de alguna otra forma, mi profesora, particularmente, digamos, en lo que se refirió en algún minuto a la que se llamaba supervisión de práctica en esa época, ella tenía un modo bastante particular respecto a las observaciones. Era como esta galleta que describían, y que es la que trato yo también de usar, digamos, por una especie como de hábito adquirido. Es como así en el fondo lo experimenté, y así de alguna otra manera también por defecto. Ahora, a partir de lo que explicaba María Eugenia, tomo como conciencia de que efectivamente es como adquirido. O sea, nunca pensé, digamos, que ahora lo asocio, ahora como que relaciono esto de que efectivamente era así. Y esa profesora de metodología, efectivamente usaba eso. Y ella terminaba con algunas frases muy, muy particulares en sus presentaciones, o sea, y particularmente cuando hacía estos comentarios. Y efectivamente tenía que ver con lo que ella sentía, en el sentido en general. Por ejemplo, siempre recuerdo que decía, o sea, sentí que en esta clase lograste estas cosas, sentí que en esta clase se logró esto, y yo sentí que efectivamente es una clase que está plenamente, digamos, o mayormente desarrollada. Entonces, claro, entonces, de alguna otra manera, efectivamente quedaba como uno tomaba conciencia de los aspectos negativos, pero también quedaba esta noción de que todo eso efectivamente uno lo podía cambiar. Porque creo que la experiencia, digamos, sí, creo que el tener solo los aspectos negativos, el gran problema es que efectivamente uno quede con la sensación de que no los puede cambiar. De que no está haciendo nada bien. Exactamente. Sí. Claro. Gracias, profe. Eso. Muchas gracias. Una última. Sí, Marco Antonio. Sí, no, yo quería compartir, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en equipos de acompañamiento a profesores en ejercicio, antes de hacer la labor en procesos de práctica. Y de hecho lo que hacíamos nosotros de partida, esto ya hace años, hablábamos de acompañamiento, era acompañamiento al docente. Y como eran profesores en ejercicio, y partíamos de la base, tal como lo decía Jorge, de no hacer juicio, nada. Y nuestra tarea consistía en describir la clase. Mira, esto es lo que yo observé. Y la descripción era describir la clase en el instante de retroalimentar, y solamente describirla, sin ningún juicio de nada. Y luego de eso, devolverle al profesor y decirle, ahora que ya la hemos descrito, estamos de acuerdo, porque en el fondo igual era una negociación de descripción objetiva de lo que había ocurrido. Luego de eso, ¿qué te pareció tu clase? Y poníamos el tema, muy en la lógica de lo que contaba Jorge, pero se lo colocábamos al profesor o profesora. Que ellos nos contaran cuál había sido su experiencia con esto que ya teníamos negociado y que ya estábamos de acuerdo en qué es lo que había ocurrido,
y que ahí fueran contando un poco lo que María Eugenia decía hace un rato. Lo que hiciste es la clase que planificaste, es la clase que improvisaste, o en realidad ocurrió y pasó algo muy bueno y no lo tenías planificado, o pasó algo muy malo y no lo tenías planificado, pero que los juicios lo hiciera el profe, y obviamente nosotros, sin ser un cancerbero, sin ser, ¿cierto?, un enjuiciador, finalmente llegar a un acuerdo, decir, ¿y qué crees tú que tendrías que hacer para que esto mejorara? ¿Y por qué crees tú que tienes que mejorar esto? Claro. Y luego incluso jerarquizar, porque tampoco es que esté todo malo, no. ¿Qué No. aspectos crees tú que son los más relevantes que en este momento, de todo lo que conversamos, cuáles son los 3 más prioritarios? Y negociar fortaleza y debilidades. ¿Cuáles crees tú, en orden de jerarquía, que son tus 3 principales debilidades y cuáles son tus 3 principales fortalezas? ¿Qué hay que hacer para conservar esa fortaleza y qué crees tú que tienes que hacer para modificar eso? Y a partir de eso generábamos el plan de acuerdo, donde no escribía yo, tenía que escribir el profesor o profesora. ¿Cuáles son, llámese compromiso o acuerdo, o mira, en un mes más voy a venir, ¿qué esperas tú de esa próxima visita? Y negociábamos eso, y al final el profe se comprometía con lo que él veía y con lo que él había estipulado. Entonces no tenías que estar negociando como en mala onda de que estoy enjuiciando o que estoy juzgándote en función de lo que está ocurriendo, sino que el mismo docente se daba cuenta, porque al final era un ejercicio de tomar conciencia. Claro. Y siendo súper honesto, al final los profes terminaban a veces siendo más reguladores que uno, pero se comprometían y evidentemente iba generando un compromiso con su trabajo, no contigo, con el trabajo. Y de verdad se consiguen cosas hermosas desde esa perspectiva, que es más humana, que está basada en una pedagogía crítica, que está basada en otros modelos, pero que tiene un principio de acuerdo donde tú negocias la realidad con un otro y lo acompañas en ese proceso. No estás en función de ser tú un censor, no estamos supervisando, sino que en el fondo estamos haciendo de espejo para acompañar ese proceso y que sea una herramienta útil para el otro. Eso quería agregar, así que muy, muy bueno. Muchas gracias, profe. A ustedes, a Jorge y a todos los que han opinado. Hoy, en honor a la hora, a mí me gustaría hacer como un pequeño énfasis, porque hemos hablado de la autoestima profesional, pero también en lo que han mencionado aparece fuertemente cómo cuidar también la autoestima personal. Entonces, desde esa perspectiva, un poco siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo Marco, nos damos cuenta de lo delicado, ¿cierto?, que es realizar acompañamiento en la práctica, ¿no? Entonces, porque somos personas finalmente, el tutor y el educador en formación. Entonces, finalmente, cómo cautelamos la autoestima profesional, pero también esta autoestima personal, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que también como retomar en esta posibilidad de diálogo, de generar confianza y de este acompañamiento que también tiene este componente afectivo. Ya por lo menos así yo lo creo también, ¿no? Vamos, María Eugenia, no sé si quieres decir Graciela, algo solamente quizás poner la última laminita, que es la lámina donde está la pregunta que hay que contestar. Recordar que esto va a estar compartido para que ustedes lo puedan ver la lámina con cuidadosamente, etcétera, tomar nota. Y la idea es que ustedes, en la misma reflexión que hemos compartido, como bien dijo Patricia, como compartió Marco, Cristina, etcétera, y muchos de los profes, ya ustedes tienen una idea de cuál es la respuesta. Entonces, ojalá puedan argumentar por qué, ya sea a través de la propia práctica, a través de ejemplos, a través de experiencias propias, con estudiantes, con profesores en formación, etcétera, que ustedes puedan decir entonces cómo han visualizado A mí me parece importante lo que decía Patricia, de separar yo como profe, yo como tutora, yo como profe de colegio, ¿verdad? Esa parte es como un poco difícil. Así que ese es el objetivo de esta. No sé si ahora les queda claro, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, ¿sí? ¿Estamos? Estamos.
Le quiero dar la palabra a Alejandra para que nos enfatice cómo vamos a terminar, ¿cierto?, este programa para que sea, en el fondo, reconocido por la Unidad de Desarrollo Académico. Alejandra. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Recordar la importancia que tenía y que tiene, ¿no es cierto?, todavía el que ustedes puedan participar activamente del mecanismo que se ha generado para el uso de la comunidad virtual de práctica, ¿ya? Yo les he estado enviando mensajitos a algunos han ido ahí respondiendo, otros no han respondido, pero es porque no han ingresado a la plataforma. Entonces, recuerden que para poder tener esta certificación de este perfeccionamiento, es importante que ustedes respondan los test de salida y además había un pretest de ingreso, por lo tanto es importante haber respondido ese y cada uno, que en este caso serían 3 de los correspondientes a los talleres. Y eso está considerado, quienes tengan todas las acciones realizadas, y habíamos dicho que desde un principio se iba a complementar con las acciones que son parte del propio acompañamiento que ustedes realizan a sus educadores y educadoras, más las actividades realizadas en plataforma, es un curso finalizado. Quienes no hayan realizado las actividades en plataforma no van a poder recibir esta certificación, ¿ya? Entonces, es súper importante que lo realicen. Sí, sí. Lo último es que les vamos a hacer una invitación para el 28 de diciembre, va a ser en la tarde, en que vamos a socializar con ustedes los resultados de este piloto, ¿ya? Así que ojalá que nos puedan acompañar, les va a llegar a esta citación, que en esa jornada esperamos encontrarnos presencialmente, ¿ya? Así que cerramos esta parte, agradecemos su participación, su presencia y muchas gracias a todos por todo. participar y compartir las reflexiones y todo. Gracias. Muchas gracias.